Muchas gracias y antes de comenzar, muchas gracias a todas y todos por quedaros aquí, por no haber abandonado el edificio a toda prisa al ver que el Congreso tiene latino o desatino de cerrar con una mesa de juristas. Bueno, si algo no apetece un sábado de buen día, rozando el mediodía, teniendo conexión fácil con Valencia, es una mesa de juristas, ¿no? Intentaremos hacer esta elección del Congreso, intentaremos que sea, desde luego, un atino, una buena fortuna, que podáis escuchar a la composición de la mesa, que, como decía la compañera en la presentación, es, bueno, quizá cueste encontrar a juristas con más capacidad para hablar del tema que nos ocupa que los que están acompañándome en esta mesa. Dos palabras telegráficas de lo que vamos a comentar o sobre lo que vamos a comentar, que es algo que en derecho hemos definido como una revolución, como un tsunami, como una ley que ha venido con voluntad de cambiarlo todo. Es el símil que quizá podáis entender con mayor precisión, sea un puñetazo en la mesa. ¿Puñetazo en la mesa para qué? Bueno, para explicar por fin y en profundidad en España, en nuestro ordenamiento jurídico, la Convención de Nueva York sobre Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006. Soy de letras, no sé cuántos años han pasado desde el 2006 hasta hoy, pero muchos. Tantos que el ordenamiento jurídico ha decidido decir, basta ya, lleváis muchos años sin cumplir esta convención, quiero que empecéis a hacerlo, ¿no? Y es esta norma, esta revolución, este tsunami el que vamos a intentar desgranar en algunos de sus puntos esenciales con vosotros. Las personas que me acompañan han recibido instrucciones férreas y hostiles sobre el uso del tiempo para que podamos tener un espacio de debate y de preguntas en caso de que os surjan. El orden de intervención será de allí hacia aquí, pasando por mí. Empezará Gregorio Sarabia, como se decía en la presentación, es doctor en Derecho, con formación especializada en discapacidad, autonomía personal y también dependencia. Es, en la actualidad, delegado de Derechos Humanos para la Convención. ¿Qué convención? La que os acabo de mencionar, precisamente, del CERMI estatal, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Ocupa cargos que tienen intensa vinculación con la materia, como presidente del Comité de Apoyo a la Convención del CERMI estatal, miembro del Observatorio de Convivencia Escolar dentro del Ministerio de Educación y además es parte del Consejo de Redacción de una de las revistas técnicas más relevantes en esta materia, la Revista Española de Discapacidad. Ha sido autor de numerosas publicaciones que además son referencia para el campo técnico jurídico, solo por citar algunas, sin ser exhaustivo ni mucho menos. El Mecanismo Independiente de Seguimiento de la Convención Internacional de Derecho para las Personas con Discapacidad, el valor jurídico y aplicabilidad de los dictámenes del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico español y el derecho a la salud en el ámbito de la Convención. Es decir, como os decía hace unos minutos, pocas personas hay más capaces seguramente para hablarnos de la Convención que Gregorio. Después de Gregorio intervendrá Manuel Rueda Díaz de Rábau, que es notario, en este momento jubilado, pero cuando no lo era especialmente activo en campos relacionados con la discapacidad o especialmente relacionados con la discapacidad. Ha sido y es durante 24 años delegado de la Fundación Aequitas en el Colegio Notarial Vasco y ha dirigido y dirige su sección jurídica, además. Director de múltiples eventos científicos y también orador en todos ellos y, de nuevo, igual que Gregorio, autor de obras de referencia. En este caso no podemos, siendo juristas, dejar de mencionar el nuevo derecho de la discapacidad, ¿no? Obras que nos han servido de referencia para entender al resto de juristas, bueno, qué está pasando con todo esto, ¿no? De allí hacia aquí, pasando por mí, no me voy a presentar, sería demasiado snob, sería demasiado egocéntrico todo eso, ¿no? Y os pasaré a presentar a Gemma González. Gemma es licenciada en Derecho con más de 20 años de experiencia en la discapacidad, que uno podría mirarla y decir, bueno, 20 años de experiencia en discapacidad, que empieza con 4, ¿no? No sé, eso es de esas personas que nos hace quedar mal al resto de juristas, ¿no? Insisto, trabajando en la discapacidad inicialmente en la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, en áreas como formación y asesoramiento jurídico directo, desde el año 2007 en su departamento jurídico y siendo hoy además la coordinadora de esta fundación. Por último, sin querer consumir mucho más tiempo, va a intervenir por vía de vídeo Daniel Jonathan Ballesteros, que es una persona usuaria de Fundace Castilla-La Mancha desde el año 2016, además con una curatela, si no sé mal, ¿no? Vive además en el centro residencial García Vaquero en Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha.
Sin más tiempo que consumir, me gustaría dejarle ya la palabra a Gregorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu amable atención. Muchas gracias a FEDACE, a su presidenta Ana Cabellos, a su director José Sanz, por contar una vez más conmigo. Ya me ha tocado en alguna otra oportunidad participar en actividades realizadas por FEDACE y es para mí una enorme satisfacción. Ayer también intervino el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, con lo cual también me gustaría hacer suyas las palabras, ¿no?, que también ha pronunciado sobre lo que supone el daño cerebral, la discapacidad sobrevenida y cómo esto ha cambiado también el rostro de la discapacidad contemporánea en el ámbito de España. Y también es un placer muy grande compartir mesa con Manuel, con Miguel y con Gemma. Sin lugar a dudas, la presentación ha sido muy generosa, es simplemente por motivos de amistad, de cercanía, que me han presentado, nunca me habían presentado de esta manera. No, me siento completamente lejos de todos esos méritos que se me atribuyen, pero sí decirles que la convención forma parte, digamos, de mis cometidos, de mi día a día en las funciones que cumplo como delegado en el CERMI, que como sabéis es la organización, digamos, paraguas de la discapacidad en España, para las cuestiones que tienen que ver con la representación política y por intentar avanzar social, políticamente, jurídicamente, en todo lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y que las organizaciones que representan los intereses de las personas con discapacidad y de sus familias puedan estar presentes en los lugares en donde se toman las decisiones, en donde se redactan, se mejoran y se terminan sancionando también las leyes. Y en ese sentido tenemos, como bien lo recordaba Miguel, una convención internacional que nos sirve desde el año 2006, en el 2008 entró en vigor, que nos sirve como referente, como horizonte hacia el cual desde el punto de vista de los derechos y la no discriminación es hacia donde queremos ir. Como sociedad, con una serie de obligaciones que vienen impuestas a los estados y que, entre otras cosas, desde CERMI procuramos que el Estado español cumpla, con todo lo que es un gran proceso de adaptación de lo que dice la Convención al marco jurídico nacional, al marco jurídico español, pero sobre todo que tenga una transformación en la vida y en los hechos, ¿no?, en este paso que muchas veces resulta más complicado de lo que parece, de lo que está en las leyes, que se conozca y que luego se cumpla. Y como bien adelanta Miguel, cuando hablamos de la Ley 8/2021 estamos ante una ley que es revolucionaria. Creo que el término está muy bien empleado. Ha venido a cambiar desde el punto de vista del derecho civil, del derecho procesal y a otras leyes también que ha afectado esta ley. Viene a hacer un poco a mover, ¿no?, los cimientos sobre los cuales en muchos casos se asentaba todo lo que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas, y en este caso de las personas con discapacidad, que durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, estuvieron incapacitadas para podríamos decirlo, ya no tanto en términos jurídicos, sino para que se entienda, para llevar adelante sus planes de vida, ¿no?, de una manera autónoma, de una manera soberana, en donde sean ellas las que toman las principales decisiones de sus vidas, y para eso entrar en el tráfico jurídico, mercantil, lo que fuera, sin sustituciones, sin que su voluntad se pueda llegar a ver manipulada por otros. Este cambio revolucionario, desde luego, ha implicado
ver cómo tiene acomodo en relación con no solo un ámbito jurídico, sino algo más amplio, un ámbito social, cultural, idiosincrático, que ha venido funcionando con base en unas reglas, y que estas reglas, desde el año 2021, han cambiado, y esto hay que decirlo, han cambiado para bien. Aunque esto pueda traer tantos cambios juntos y a la vez puedan traer desconcierto en las propias personas con discapacidad, en sus familias, en sus redes de apoyo, lo cierto es que este cambio que introdujo la Ley 8/2021 era un cambio necesario, era un cambio que, como bien se había apuntado, tiene que ver con el artículo 12 de la Convención, y nos habla hoy, ¿no?, ya de una capacidad jurídica que pueden ejercer todas las personas con apoyos en los casos en que los necesiten, ¿no? Y esto supone también una desjudicialización de la vida, es decir, ámbitos que estaban constreñidos, regidos por principios y actuaciones en donde tenía intervención el poder judicial, pues quitarlos de esas manos, y que solo operen en determinados casos que vendrán tasados por la propia ley, pero que lo que en el resto de los casos pueda llegar a ser preponderante es la voluntad de la persona, sus deseos y preferencias, su autonomía. Y en esta idea de autonomía, que es uno de los conceptos que también han estado tratándose a lo largo de todo este congreso, cobra también importancia la figura de los apoyos. Como un cambio de estas características, un cambio tan grande, es lógico que haya, yo decía antes, haya suscitado dudas en quienes tienen que, no solo quienes les ha cambiado la vida a partir de estas leyes, sino también los operadores jurídicos que la tienen que aplicar, también los operadores no jurídicos que están involucrados en la puesta en marcha de los cambios que trae esta ley. En muchos casos no solo hay dudas, también hay reticencias, y en ese sentido había que hacerle frente a las reticencias, había que hacerle frente a los miedos que todo cambio mayúsculo, que todo cambio revolucionario trae consigo, y para eso hemos, Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Fundación 11 y CERMI como grupo motor, hemos creado una alianza que se denomina Alianza de Apoyo y Autonomía, y allí estamos reunidas las organizaciones que acabo de mencionar, pero también está FEDACE, también está ASPACE, está Asociación LIBER, está Plena Inclusión, está la Confederación Autismo España, está Down España, está la Confederación Salud Mental España, todas las principales organizaciones que se ven directamente impactadas en su misión, en sus objetivos, por los cambios que ha introducido la Ley 8/21, han llevado a la creación de esta alianza, que no tiene otro objetivo más que el de acompañar la aplicación de esta ley. ¿Y por qué digo acompañar la aplicación de esta ley? Les decía antes, estamos hablando de una ley de junio del 2021, que entró en vigor en septiembre del 2021, ya estamos próximos, en septiembre del 2024 ya se habrá cumplido un ciclo que venía determinado también por la propia ley y una serie de objetivos que se habían fijado y que aún no se han cumplido. Uno de ellos tiene que ver justamente con la revisión de todas aquellas sentencias de incapacitación que había en nuestro país, y que hay que revisar y que hay que adecuar con los contenidos de la nueva ley, con los mandatos de la nueva ley, y por lo tanto decirles que desde la Alianza de Apoyo y Autonomía, en donde estamos las entidades que recién les mencionaba, estamos desplegando una serie de acciones también de manera coordinada, de manera unida, que esto siempre
también es muy importante, que las distintas organizaciones de la discapacidad, más allá de sus cometidos específicos, puedan unirse a otras, ¿no? Se gana mucho en fuerza, se gana mucho en visibilidad y se gana también mucho en eficacia. Y el objetivo tiene que ver con bastantes cuestiones. Algunas están vinculadas con la incidencia política, porque tenemos que terminar de acomodar el ordenamiento jurídico español en aquellos aspectos en los cuales se necesita una adaptación por la aparición de la Ley 8/2021. Se han generado discordancias, se han generado incluso algunas colisiones. Todo este problema, no voy a entrar en las minucias jurídicas, pero tiene que ser revisado, tiene que haber nuevos cambios legislativos para que esta ley pueda ser aplicada con plenitud. El propio presidente del CERMI se refirió a esta ley como una ley proceso. Se habló en su momento de en torno a una década hasta que podamos en realidad empezar a recoger los frutos de esta ley, pero mientras tanto, desde luego, no nos podíamos quedar cruzados de brazos y tenemos que ponernos a disposición, en primer lugar, de todas aquellas personas que puedan tener dudas en relación a cómo se aplica la ley para el caso particular que pueda estar, del que puedan tener conocimiento, y por otro lado, para llevar adelante esas labores, como les decía, de incidencia política, de transformación de aquellos aspectos del ordenamiento jurídico que, para estar acompasados con la Ley 8/2021, tienen que ser revisados, modificados y ampliados. También hemos detectado lo que hemos, en el marco de los trabajos de esta alianza, que, como les decía, de la que también forma parte FEDACE, hemos encontrado esto que denominamos daños colaterales de la Ley 8/2021, ejercicios de derechos particulares que se están encontrando justamente con trabas, con obstáculos a la hora de ser ejercitados, y todo esto también porque forma parte del desconocimiento que hay. En primer lugar, yo diría del desconocimiento que hay de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miguel muy bien decía la Convención de Nueva York, y así es como es conocida en todos los ámbitos, pero tenemos que saber que esa convención es tanto de Nueva York como de Cuenca, como de Zaragoza o como de Cádiz. Es una convención que está en vigor en España, que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico y que tiene que ser observada. Y que sería además muy bueno que las propias personas con discapacidad la conozcan, porque es muy importante también llevar adelante una defensa de la Convención y de los mandatos que de ella emanan, desde el punto de vista también de la sociedad civil. No dejar, por supuesto, todo esto en manos únicamente de la Administración. De hecho, la Ley 8/2021 tiene una parte en donde se contempla la actuación de las organizaciones del tejido asociativo de la discapacidad, y ese es un rol que tenemos que cumplir todas y todos, ¿no? Hacer que esta ley pueda ser conocida, lo mismo que la Convención. Cabe decirlo respecto de la Ley 8/2021. No es una ley, lamentablemente, que sea conocida por todos los juzgados, y tampoco es una ley que haya despertado por completo el consenso en quienes tienen que aplicarla. Por lo tanto, es muy importante la pedagogía que se puede hacer. Creo que es muy importante que en este magnífico congreso de FEDACE se haya dedicado una mesa a este tema, porque sin duda son muchos los retos que nos plantea el poder garantizar que las personas ejerciten su capacidad jurídica con plena autonomía e independencia, y ajenos a injerencias o manipulaciones que pudiesen recibir. Yo lo dejaría por aquí, Miguel, y a la disposición. Gracias. Agradecer enormemente a Gregorio que se haya sometido
a la dictadura del tiempo. Y solo como pequeña nota, si trabajáis con discapacidad y tenéis que leer algo jurídico, que sea la Convención de Nueva York. Sin más palabras por mi parte, Manuel, cuando quieras. Muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias a la organización del Congreso por contar con la Fundación de Iquetas. El proceso para que yo esté aquí se dijeron a Iquetas, como se dijeron cuando el proyecto Rumbo, y la dirección, la jefa, la directora general, dijo, pues Manu, te ha tocado, como en el proyecto Rumbo, que ya nos vimos las caras con personal de esta casa. Y me dicen, pues, ahora habléis de apoyos versus sustitución. Unos términos a uno le hacen pensar y empiezan a surgir un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos, 4 apoyos, 5 diferencias, 20 diferencias. Y el siguiente proceso es ordenarlas un poco, porque no les voy a saltar aquí 25 apartados o 30, ordenarlas para hacerlas digeribles y luego relacionar un poco. Y uno se da cuenta que realmente esas 2 palabras más una abreviatura son el resumen perfecto del cambio de tratamiento de la situación jurídica de las personas con discapacidad. Apoyos y sustitución, o apoyos o tutela, o apoyos e incapacitación, da igual. En el ámbito jurídico, pues tengo que utilizar algunos conceptos jurídicos. Lo lamento, pero los procuraré hacer muy digeribles. El primero y principal es el concepto de representación. En general, en derecho civil, el derecho civil es el que trata cómo las personas se relacionan unas con otras, sin intervención de la administración. O sea, si yo pido una pensión, me relaciono con la administración, derecho administrativo. Si yo cometo un delito, me relaciono con la administración, derecho penal. Si yo compro una casa o hago algunas de las medidas de esta ley, es derecho civil. Me relaciono con personas, aunque intervengan algunos funcionarios, notarios y jueces, por ahí. Pero la relación entre las personas. Por la representación, por ejemplo, en derecho civil, yo he hecho una firma y Miguel adquiere una casa. Esa figura. Ya está. Yo, como notario, firmo. Miguel, desde luego, tiene una casa nueva. Y ya está. Bueno, ya está aquí el Congreso. Cuando dentro del derecho civil aislamos el derecho de la discapacidad, el concepto se desdobla en 2. Sustitución y representación. Sustitución quiere decir que yo he hecho esa firma porque Miguel no puede y yo pienso lo que es mejor para Miguel. Y yo pienso que es mejor que tenga una casa en el centro de La Coruña, un apartamento con supermercado al lado, cómodo, tal, va andando las cosas y se encuentra con un apartamento en el centro de La Coruña. Sustitución de voluntad. Se hace lo que yo quiero, el que echa la firma. Representación. En este ámbito de la discapacidad significa que yo tengo que pensar lo que quiere Miguel o lo que querría Miguel y me he enterado que le gusta vivir en el campo. Entonces yo hago una firma y él adquiere una casa en una aldea de 10 habitantes. Porque es lo que le gustaría. A mí me parece que no, pero es lo que le gustaría. Eso es representación. ¿Qué pasa cuando hay una persona con discapacidad? La pregunta, ¿qué hacemos con esa persona con discapacidad? Primera respuesta, que no haga nada, porque lo va a hacer mal, porque no sabe, porque no puede, que no haga nada. Y que no haga nada significa incapacitarle. Y si hace algo, no vale.
Si va por su cuenta al notario y tal, y firma y el notario no se da cuenta de tal, pero está encabezado, no vale eso. Primera solución. Decide el representante, el que firma, el asistente, el gestor, y sustituye la voluntad de la persona con discapacidad. Segunda solución, que lo haga. Que si necesita ayuda, le ayudamos. Y si la ayuda llega a ser que tengo que representarle, le representaré, pero haré lo que él querría o quiere que se haga. Esa es la dualidad. Claro, eso nos lleva a algunas referencias y algunas cosas que no llegan a ser referencias porque el sistema de incapacitación no las trata, ni siquiera aparecen nuevas, a las que me voy a referir. Históricamente, primero, de la redacción de la redacción del Código Civil y la redacción, la modificación del 83, que metió a los jueces ahí a controlarlo todo, y con eso se les protegía, pues era un sistema de incapacitación. La ley del 21, en desarrollo de la Convención, es un sistema de apoyos, así de simple. Claro, el tema de los apoyos nos lleva a otras cuestiones. Empezó la Convención diciendo que hay que respetar la dignidad, autonomía, libertad e independencia de las personas con discapacidad. Mientras que en el sistema de la tutela de la incapacitación primaba su interés, lo que el tutor piensa que es de interés para esta persona, aquí no. Aquí vamos a la autonomía de la voluntad de la persona con una discapacidad. Y esto nos lleva a dos campos. Primero, a la hora de establecer las medidas de apoyo, las ayudas. Y segundo, a la hora de ejecutar esas ayudas. Cuando las establecemos, pues, ¿quién las establece? Es la congregación. Antes las establecía el juez, porque la autorizaba la ley. Antes, incluso, las establecía la familia, antes del 83. Ahora, ¿quién las establece? Bueno, ¿y quién sabe lo que necesita, en qué campo lo necesita y hasta dónde lo necesita? El interesado, las personas con discapacidad. O sea, las establece primero el propio interesado. ¿Que hay que ayudarle? Se le ayuda. Se le ayuda, no hace falta un apoyo formal. Por eso, si no puede, ya las establecerá el juez. ¿Cómo las establece la persona? A través del notario, funcionario, notario encargado de la reforma y, según la nueva ley, encargado de ser el primer apoyo, un apoyo institucional, con los medios que sea, para que llegue a formar su voluntad. Esto es importante porque introduce la accesibilidad cognitiva en nuestro derecho. Luego hace lo mismo para los jueces, para el sistema de la justicia. La accesibilidad cognitiva se introduce en el 21 sin citarla para los notarios y para los jueces. Luego la ley del 22 la define, la ley 622, y la aplica a toda la administración. Hay una diferencia importante que hay que hacer notar, que es que cuando uno va al notario a establecerlas, el notario te ayudará, la redactará, te asesorará, lo que quieras, la redactará y te la presenta a firmar, pero no tiene autoridad para obligarte a firmarla. Siempre la estableces tú. En el juzgado se ha potenciado la audiencia al interesado, se dice que se le hará caso, pero puedes encontrarte con la sorpresa de que el juez no te haga caso y ponga unas medidas distintas de las que tú proponías.
Esto, en el sistema de las medidas voluntarias, las que se hacen ante el notario, no existe. A la hora de ejecutarlas, a la hora de ejecutar estas medidas, nos encontramos con dos campos también de actuación, que son, por un lado, la intensidad. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Muy fuertes? ¿Poco fuertes? ¿Me afecta mucho? ¿Me afecta poco? Hay varios niveles separados. Primero, la intensidad. Segundo, también debemos de tener en cuenta el alcance, en qué materias quiero yo medidas de apoyo, el tiempo, durante cuánto tiempo y la posibilidad de combinación de varias medidas. En cuanto a la intensidad, en general, comienza el Código Civil, cuando empieza a tratar esto, dice que la finalidad de medidas de apoyo consiste en asistir, a acompañar, a aconsejar, a ayudar, ayudarle para que forme una decisión y comprenda lo que va a hacer. Hay otro nivel, es la representación. Representación, como decía antes, según lo que quiera el interesado o, según dice el código, si no puede averiguarse lo que quiere según su trayectoria vital. Si Miguel llevaba no sé cuántos años viviendo en el pueblo y estaba feliz allí y pierde la capacidad y yo voy a firmar por él, su trayectoria vital me dice que le compre una casa en el pueblo y no en el centro de La Coruña. Segundo alcance, ámbitos. Claro, yo puedo necesitar ayuda en unas cosas y en otras no. ¿Qué hace el sistema de tutelas? Para todo, para todo. El tutor te representaba en todo, en el ámbito laboral, sanitario, de contratos, dónde vives, lo que sea. El sistema de apoyos, no. Oye, yo me apaño en mi vida normal, ya sé bajar a la tienda, comprar, hacerme la comida, pero no me aclaro con un contrato de más de 1.000 euros porque ya se me confunden las cifras. Bueno, nivel económico por encima de una cantidad, por ejemplo. Tengo una salud complicada, tratamientos muy complicados, tengo diabetes, no me aclaro con las pastillas, los pinchazos, lo que tengo que comer, las consultas con médico, ámbito sanitario. Tú decides en qué ámbitos vas a necesitar esta ayuda. Tercero, el tiempo. Las circunstancias pueden cambiar. Mi formación, puedo aprender cosas, puedo aprender habilidades. Si hoy necesito apoyos para esto y resulta que voy a una de esas maravillosas fundaciones que hemos visto que tienen programas de formación y tal y aprendo, se revisarán mis medidas y en esto ya no seré o representado o necesariamente apoyado. Y por último, un tema en el que no se cae es la combinación de diversas medidas para una sola persona. Dos campos. Primero, medidas de intensidad distinta. Veamos que eran asistencia, representación, por ahí por medio está la de consentimiento, que no tocamos, prefiero no tocarlos porque puede ser un poco conflictivo, pero... Y si para unas cosas yo necesito que me ayuden, me acompañen, me expliquen y tal, y para otras no, necesito que me representen, ¿qué hago? Pues si lo haces tú, te vas al notario y haces unas medidas voluntarias que para estos campos seré asistido por menganito y para estos campos seré representado. O
para la vida sanitaria seré asistido por mi hijo tal, que es enfermero, para mi vida económica seré asistido o representado por mi otro hijo que resulta que es abogado, y para mi vida ordinaria, pero mi otro hijo que es muy cariñoso y me trata mejor porque los otros de vez en cuando se desesperen y me alzan la voz. O sea, varias medidas distintas dentro del mismo momento. Por una inercia de 132 años desde la ley de notariado, se identifica actuaciones notariales en este tema con poderes. Los poderes son la herramienta de la representación. Incluso en notarías, en ámbitos jurídicos, se identifica, quiero medidas voluntarias, poder. No, quiero medidas voluntarias, vamos a ver, para esto asistencia, para esto representación, o solo asistencia, divididas entre personas como te dé la gana. Lo decides tú. Y a la hora de proponer medidas judiciales, porque los jueces actúan según la demanda, no improvisan, no esperes que improvise porque no te conoce el juez, que no te conoce, preséntate en la demanda, propón, asistido en esto, representado en lo otro y demás. Y última comunicación, medidas de distinto origen. Las medidas que recoge el Código Civil son las medidas voluntarias, primero, y preferentes, guarda de hecho, que consiste en que alguien cuida de ti sin papeles, sin un notario, sin un juez que lo haya firmado, sin nada, simplemente cuida de ti. Y tercero, las medidas judiciales. Pues al ir tratando de estas medidas, los diversos artículos deslizan unas frasecitas por ahí que dicen que procederán las medidas judiciales cuando no haya medidas voluntarias ni guarda de hecho suficiente. O sea, lo mismo la guarda de hecho. Unas medidas pueden completar a otras. O sea, yo puedo hacer una escritura en plan clásico solo con un poder, medidas de representación, bueno. Mi entorno, mi familia, ejerce la guarda de hecho sobre mí en los demás asuntos y alguna cosa que se haya quedado olvidado, pues voy a ver el juzgado, ponga una curatela solo para aquellos aspectos que no están comprendidos por él. O sea, se pueden combinar hasta las 3 medidas que se regulan en el Código Civil en ejecución de la... O sea, hay una riqueza en la aplicación práctica de esto que no se está teniendo en consideración en la práctica. Y al mundo de la discapacidad le animo a que la demande. Se siente que con el asesor, con el interesado, qué necesitas, qué intensidad, por qué personas, cómo, y a partir de ahí vamos a organizarlas. Y no pasa nada. Esto es todo. A salvo de preguntas que les interesen, aquí me quedo. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación y ya sin solución de continuidad, ¿no? Pues pasamos a Gemma, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la presentación que has hecho. Bueno, yo tengo una PowerPoint. Buenos días, casi buenas tardes ya para todos, para todas. Agradecer a FEDACE que me haya invitado a participar. Y bueno, como decía Miguel, bueno, pues un sábado hablar de una ley por la mañana es un poco denso. Entonces, bueno, yo os voy a pedir perdón por si acaso os parece un poco, pues aburrido, ¿vale? No deja de ser una ley. Sí que es verdad que yo he dividido mi intervención en 2 partes. La primera parte voy a hablar de las fundaciones de apoyo, las ventajas e inconvenientes de prestar medidas de apoyo por una fundación. Y la segunda parte es más práctico. Es cómo nosotros, Fundace CLM,
cogemos esa ley y la aplicamos en nuestro día a día. Bueno, a ver, en primer lugar, el artículo 275 del Código Civil nos dice que podrán ser curadores las personas mayores de edad que, a juicio de la autoridad judicial, sean aptas para el adecuado desempeño de su función. Y podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y existencia de las personas con discapacidad. Con lo cual, primer requisito, no podrían prestar medidas de apoyo a aquellas entidades que tienen como fin la obtención de lucro, pues, por ejemplo, las mercantiles. Una sociedad anónima no podría prestar medidas de apoyo, y las más frecuentes son las fundaciones. ¿Por qué? Pues porque el fin fundacional no puede ser alterado por el patronato, y eso es una garantía de cumplimiento. En segundo lugar, es que entre los fines esté establecido pues esa promoción de la autonomía y existencia, que esté recogido en los fines, los estatutos que rigen la entidad. Ventajas de las fundaciones de apoyo. ¿Qué ventajas que supone que una fundación preste medidas de apoyo a personas con discapacidad, en nuestro caso a personas con daño cerebral adquirido? Bueno, pues la primera es la duración en el tiempo y la estabilidad. A ver, pues una persona jurídica, una fundación, no envejece, no enferma, y luego tiene una dotación fundacional que está supeditada a sus fines, y esto es muy importante. En segundo lugar, la especialización. Se atiende a personas con una discapacidad determinada y pues el personal está altamente cualificado. Y en tercer lugar, muy importante, la supervisión por el protectorado de fundaciones. Nosotros no podemos hacer lo que nos venga en gana. Nosotros todos los años tenemos que presentar un plan de actuación, tenemos que presentar una memoria económica, y para ciertas actuaciones el patronato nos tiene que dar el visto bueno. Nosotros no podemos actuar como queramos. Eso también es una garantía de cumplimiento. Inconvenientes referidos a aspectos personales y emocionales. Pues evidentemente, las fundaciones son entes, ¿no? O sea, nosotros aceptamos una curatela y con mucha pedagogía le explicamos a la persona: mira, nosotros somos una fundación, a partir de ahora te vamos a prestar apoyo. Claro, pues una fundación, pero ¿y eso qué es, no? Somos un ente. Bueno, pues es verdad que todo ello se materializa con una figura que es muy importante para nosotros, que es el auxiliar de apoyo. El auxiliar de apoyo es esa persona, es esa cara visible que la persona ve, ¿no? Que le acompaña, que le presta apoyo emocional, pues eso, que le acompaña al médico, que le compra ropa, que se toma un café con la persona. Bueno, pues por lo menos le pone cara a la fundación. Esta figura es importantísima. Problemática. ¿Qué problemas nos encontramos a la hora de prestar esas medidas de apoyo? Pues, en primer lugar, la financiación escasa y falta de recursos especializados. La comunidad de Castilla-La Mancha es grande, es muy dispersa. Nosotros tenemos personas en toda Castilla-La Mancha, con lo cual a veces se nos dificulta un poquito el prestar ciertas medidas de apoyo. Dificultades con las entidades bancarias. Es que esto es una guerra y una lucha. Ahora aquí tengo a mi compañera Raquel, ¿verdad? Es increíble. Van muy lentos a la hora de bastantear toda la documentación. Nosotros, cuando aceptamos una curatela, lo primero que hacemos es al banco, porque si tenemos facultades de representación en el ámbito económico, tenemos que ir al banco y decirle: mire usted, nosotros hemos aceptado esta curatela, denos, por favor, cuanto antes acceso a la cuenta de esta persona, porque nosotros tenemos la obligación de administrar esa cuenta, ¿no? Bueno, pues aquí nos podemos eternizar, nos podemos ir a 2, 3 meses, hasta que ya nos toca un poquito las narices. Perdón la expresión, no sé qué he hecho. Me he ido bastante. Dificultades. Perdonadme la expresión, cuando ya nos tocan las narices, yo ya voy al juez y le digo: mire usted, a mí este banco no me hace caso, ¿cómo lo hago? Entonces ya el juez envía un requerimiento al banco y, pues, milagrosamente al día siguiente tenemos acceso a todo, ¿no? Esto es algo muy curioso. Luego, otro de los inconvenientes es que hay mucho desconocimiento de las figuras de apoyo, incluso por profesionales del ámbito de servicios sociales.
yo me he encontrado con profesionales, vaya por delante, que hacen un trabajo estupendo, maravilloso, pero yo me he encontrado con profesionales que me han dicho, pero vamos a ver, ¿esta persona vive sola en su domicilio con una curatela? Entonces, ¿qué hacéis vosotros? Digo, ¿perdón? Digo, vamos a ver, esta persona vive sola en su domicilio porque es una persona con autonomía, tiene un daño cerebral, pero es una persona autónoma. ¿Por qué no va a vivir en su domicilio? No entiendo. Y nosotros hacemos muchas cosas, ¿no? Nosotros le prestamos el apoyo que necesita, supervisamos a la persona, vive en su domicilio, pero nosotros pues lo visitamos las veces que requiera, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, bueno, es verdad que todo esto nos lo encontramos en nuestro día a día. Y luego muchas creencias erróneas, ¿no? Bueno, se solicita una curatela para un ingreso en centro. No tiene nada que ver, son 2 procedimientos completamente distintos. No implica, el tener una curatela no implica que inmediatamente vayas a ir a un centro. O sea, al contrario, es nuestro caso, cuando realmente la persona necesita un recurso residencial, no es tan fácil, por lo menos en Castilla-La Mancha. Es muy complicado. Luego, en la propia persona suele tener un impacto negativo, porque ellos tienen una sensación muy acusada de control. Se piensan que nos vamos a quedar con su dinero, que lo vamos a malgastar. Bueno, evidentemente nada más lejos de la realidad, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con un mandato judicial, nosotros administramos lo que hay y evidentemente pues no hacemos nada de eso. Pero ellos tienen esa sensación, ¿no? De, jolín, habéis venido vosotros y ya de repente yo no tengo mi dinero, ahora de repente me dais 100 euros a la semana, pues yo quiero todo, ¿no? Y es ahí donde tenemos muchos conflictos también. Paso ya rápidamente a la segunda parte, que es pues las consideraciones en la aplicación, ¿vale? Es decir, cogemos la ley y pues la aplicamos en nuestro día a día. Y aquí, pues, puede pasar de todo. Bueno, siguiendo el enfoque de la Convención de la ONU y de la propia ley, lo que hace Fundación CLM es proporcionar los apoyos que necesita cada persona según el mandato judicial, según el auto judicial que emiten los jueces. Nosotros lo cogemos y ¿dónde necesita apoyos la persona? Lo que hacemos es promover pues su autonomía sin sustituir su voluntad. Los apoyos que proporcionamos pues son muy variados. Pueden ser continuados o puntuales, pues en función de lo que la persona necesite. Por ejemplo, pues una venta de vivienda, ¿no? Un acompañamiento médico, toma de medicación, pues no sé, comprar todo tipo de cosas, comprar ropa, comprar todo lo que os imaginéis. Nosotros en Fundación CLM hemos comprado de todo, frigoríficos, lavadoras, hemos comprado de todo. O sea, es una cosa... Bueno, como aspectos positivos a destacar, pues este nuevo sistema básicamente se fundamenta, lo han explicado muy bien mis compañeros, se fundamenta en 3 principios: el respeto a la voluntad y a las preferencias de la persona con discapacidad, que se extrapola a toda la normativa civil y procesal. La nueva regulación gira en torno al concepto de apoyo a la persona que lo precise, con lo cual la incapacitación pues deja de ser el elemento central. Y la curatela se constituye como la principal medida de apoyo, puesto que la tutela desaparece, queda relegada a los menores de edad. Personas adultas nos olvidamos de la tutela. Bueno, es verdad que para nosotros, para Fundación CLM, la entrada en vigor de la ley, pues en cuanto a metodología, no ha supuesto ningún cambio relevante, y esto es algo que me gusta decirlo. Nosotros siempre, desde que se constituyó la Fundación en el año 2007, siempre hemos tenido en cuenta una metodología centrada en la persona, siempre hemos tenido en cuenta los deseos y preferencias de la persona y siempre pues, hemos tenido en cuenta esa trayectoria vital, en los casos en los que ha sido posible, porque ahora veremos que hay casos en los que no es posible, ¿no? Ahí es donde está el... Bueno, el otro aspecto positivo, que esto es muy importante, es que sí que hemos logrado con la reforma que esas resoluciones judiciales, esos autos, sean un traje a medida de la persona, que era lo que siempre hemos venido reclamando desde nuestra Constitución, como digo, en el año 2007. Siempre hemos reclamado eso, ¿no? Que esas resoluciones judiciales se ajustarán a lo que realmente la persona necesita. Y estamos viendo que efectivamente ahora los autos nos llegan y nos dicen bueno, pues esta persona necesita, mejor dicho,
Bueno, es una curatela asistencial para el ámbito personal o sociosanitario y representativo para el tema económico, para realizar transferencias, para realizar negocios jurídicos complejos, para administrar gastos de bolsillo, en fin, son más concretas. Entonces, esto es muy positivo. También que se introduce la figura del facilitador para temas legales. Esta es una figura que a mí me parece muy importante y que es esa persona que acompaña, ¿no?, en los procedimientos judiciales y que facilita el acceso a, bueno, pues a la justicia, que le pone las cosas fáciles a la persona, que habla un lenguaje llano, no este lenguaje tan retorcido, ¿no?, que usamos nosotros los juristas, ¿no?, que es algo como otro idioma. A mí dicen, ¿es que hablas en otro idioma? Digo, no, yo no hablo en otro idioma. Bueno, y ahora vamos a la problemática que detectamos, porque, a ver, la ley es una revolución, como bien se ha apuntado, tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. O sea, cuando nosotros la llevamos a la práctica, pues nos encontramos ciertas cuestiones con las que chocamos. Bueno, en cuanto a cuestiones procedimentales, pues en general los procesos de revisión van muy lentos. Hay un plazo de 3 años desde que entró en vigor la ley que en algunos juzgados no se va a cumplir. El plazo vence en septiembre y nosotros tenemos muchas personas que aún no están revisadas ni se ha iniciado el procedimiento de revisión de esas medidas. Por otro lado, hay mucha diferencia de criterios en los procedimientos de revisión. Incluso en los de provisión de las medidas de apoyo, cada juzgado pues tiene unos criterios. En algunos nos citan a vista, en otros no. En otros nos piden un informe, en otros no. Quiere decir que, bueno, pues cada uno... Es verdad que los que están especializados van muy rápido, o sea, es algo impresionante. A lo mejor en un mes están ya revisados, nos han pedido el informe, se ha realizado la vista y eso va rapidísimo. Bueno. Importante, supuestos en los que la persona no puede manifestar su voluntad porque está en estado vegetativo, en estado de mínima conciencia, y tampoco se puede atender a la trayectoria vital personal, que esto nos ha pasado, a veces se desconoce. ¿Por qué? Pues porque no tiene familia y el expediente que nos llega está incompleto. Entonces, aquí no conocemos la trayectoria vital de la persona. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empleamos el sentido común y pues intentamos pensar pues en mejorar la vida de esa persona. Pues tenemos un caso en concreto, está en estado de mínima conciencia. Bueno, pues nuestro apoyo consiste en con el centro nos coordinamos, cuando necesita, imaginar, nos piden cremas, pijamas, pues nosotros se lo proporcionamos. Esas son nuestras medidas de apoyo. Y es verdad, la persona no tiene familia, tampoco tenemos antecedentes, el expediente que nos llegó era muy escueto, o sea, no conocemos la trayectoria vital de la persona. Y luego, como cuarto punto, y este es de los difíciles, nos cuesta mucho mantener el equilibrio entre la voluntad y deseos de la persona y las medidas de apoyo que nos dice el auto que tenemos que aplicar. Por ejemplo, casos en los que la persona no tiene conciencia de la situación clínica, o sea, no reconoce las secuelas de su daño cerebral. Entonces, no las reconoce, pero es que no tiene capacidad para formar libremente su voluntad. Y veréis, yo aquí os he puesto unos ejemplos que son muy significativos. Quizás son un poco extremos, pero es que es nuestro día a día, son casos reales, es lo que tenemos. El primer caso es una persona con enfermedad mental y DCA con trastorno de conducta. Su voluntad es que desaparezcamos de su vida, le demos todo su dinero, que él se lo gaste como le dé la real gana, no quiere tomarse la medicación y su trastorno pues, le lleva a cometer infracciones administrativas, molestias continuas a los vecinos con agresiones verbales, incluso hechos delictivos, ¿no? Acumula importantes deudas, entre otras cuestiones, por la compra de un vehículo financiado previo a nuestra aceptación. Cuando a nosotros nos llegó, tenía una cantidad de deudas que eso no había quien lo solucionara. Sigue con ellas, evidentemente, tiene una pensión mínima, las deudas están ahí porque no se pueden hacer frente. Este es un caso complicado con el que lidiamos día a día. Y además es un caso que no quiere saber nada. O sea, que es imposible prestarle medidas de apoyo porque no quiere, va en contra de su voluntad, pero tenemos un auto que nos ha dicho que este señor en el tema económico, nosotros tenemos facultades de representación, con lo cual tenemos que administrar
su pensión, le guste o no, ¿vale? Entonces, es verdad que intentamos pactar, ¿no?, con la persona. Entonces, en estos casos tan extremos es muy difícil llegar a consenso. Hay otros casos en los que sí, acordamos con la persona. Bueno, pues, ¿cómo te gustaría recibir tu pensión? ¿La quieres semanal? ¿La quieres mensual? Siempre procurando una cantidad pequeña de ahorro, claro. Porque luego nosotros, como curadores, tenemos que rendir cuentas al juez. Le tenemos que explicar cada año lo que hemos hecho con la persona, a nivel personal, a nivel sociosanitario, a nivel económico. Y si hay algo que no les cuadra, al juez, al fiscal, nos lo dicen y nos requieren. Oiga, explíqueme usted qué es este cargo que hay aquí. Bueno, pues se lo explicamos, ¿vale? O sea, que si no lo hacemos bien o ellos detectan que hay algún tipo de, bueno, pues algo que les llama la atención, ellos nos preguntan y nos requieren. Con lo cual, pues tenemos que tener mucho cuidado en cómo aplicamos ese auto. Bueno, el segundo caso es una persona con DCA que percibe una PNC por un importe de 517 euros, que reside en su domicilio con sus hijos mayores de edad, que acumula importantes deudas previas a la determinación de las medidas de apoyo por Fundace, y que la voluntad de ella, es una chica, es reformar su casa, comprar un coche para sus hijos y, bueno, y un montón de peticiones, porque todos los días nos pide algo. Claro, vosotros me diréis, con 500 euros, pues sí, su voluntad es comprarse una casa, pero vamos a ver, con 500 euros tiene que comer, tiene que pagar los gastos de la vivienda, que es verdad que nosotros esos 500 euros luego los complementamos con ayudas, pues se le solicita una ayuda de emergencia social, en fin, complementamos. Pero claro, es muy complicado, nosotros hacemos encaje de bolillos para que ella esté bien en su domicilio y, bueno, y tenga pues todo cubierto, sobre todo la alimentación, pues bueno, pues claro, 500 euros, es que lo que nos pide, bueno, pues... Bueno, y el tercer caso es una persona con DCA, síndrome de Diógenes, que no quiere asearse, que no quiere que se le limpie su casa. De hecho, nosotros vamos, no nos deja tirar nada, se pone muy nervioso cuando intentamos bueno, pues, limpiar, tirar. No quiere ir al centro residencial, pero nosotros sí que consideramos que es una persona que debería estar en un centro, estaría mejor atendida. Bueno, hemos solicitado un internamiento involuntario porque vive en condiciones de insalubridad. Entonces, aquí... Bueno, pues tenemos que ponderar qué es más importante, la voluntad de querer estar en su domicilio, pero en condiciones insalubres. Es que, bueno, él no quiere ir, él no quiere ir a ningún centro. Es verdad que tenemos el informe del forense favorable a ese internamiento, pero ahora tiene que pasar por la vista, el juez le tiene que escuchar y al juez le va a decir que él no quiere ir a ningún sitio. Entonces, bueno, ya veremos ahí qué es lo que prevalece. Y bueno, para finalizar, el cuarto caso es una persona con Parkinson, con consumo de sustancias, alcoholismo previo, con un grave trastorno de conducta. Bueno, pues en el procedimiento de provisión de medidas de apoyo sí que se contempló un internamiento involuntario, pues porque es verdad que tenía bastantes necesidades de atención. ¿Qué pasa? Pues que montó un pollo en el centro, nos lo pusieron de patitas en la calle. Bueno, pero fue algo increíble. Amenazó a los profesionales, amenazó a los residentes. Nos decía la directora del centro es que temíamos por nuestra vida. Y bueno, vale. Total, que nos lo pusieron de patitas en la calle, sin ningún apoyo, y bueno, y está viviendo con su hija, pero en una convivencia infernal, os podéis imaginar. ¿Qué pasa? Que nos lo rechazaban en recursos públicos de salud mental, nos lo rechazaban porque lo consideran un paciente neurológico. Entonces no es un paciente psiquiátrico. Como no es un paciente psiquiátrico, no puede acceder a los recursos de la red pública de salud mental. Pero es que tampoco puede acceder a la red pública de recursos de bienestar social. Pues porque no encaja en ninguno. No encaja por discapacidad, porque bienestar social, estoy hablando de Castilla-La Mancha, lógicamente, bueno, pues no tiene ningún recurso para personas con Parkinson. Bueno, pues ya está. Por edad tampoco puede entrar en una residencia de mayores porque es una persona joven. Bueno, pues es que no cumple ninguno de los criterios de requisito de acceso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Señores de salud mental, de bienestar social, tiene un internamiento involuntario. ¿Qué hacemos? ¿Vive con su hija? Vive con su hija que la monta un pollo cada 2 por 3. ¿Realmente eso es necesario? ¿No hay un recurso para este caso? Que es un caso, bueno, es un caso sangrante, yo creo, ¿no? Pero bueno, así estamos.
¿Verdad, Ana? Ana también podría decir muchas cosas de lo que yo estoy contando. Bueno, pues yo acabo aquí, pero os he traído el testimonio de una persona curatelada por Fundación CLM. Él se llama Daniel Jonathan. Bueno, ya lo ha presentado Miguel al principio. Él reside en una valga la redundancia, en una residencia de Alcázar de San Juan en Ciudad Real, y os va a contar, bueno, pues el testimonio de pues cómo se siente apoyado por Fundación CLM. Bueno, pues, ahí va. Hola, mi nombre es Daniel Jonathan y me encuentro aquí en la residencia comunitaria de García Vaquero. Estando muy a gusto, muy motivado. Tengo 42. A los 30 me quedé hemipléjico. A los 28 tuve el ictus. Trabajaba y vivía por mi cuenta. Pasé a ser dependiente total, a vivir en residencias. He vivido en una de Illescas, en la vereda de la Abadía de Alba en Ciudad Real, y en esta ahora, que es en Alcázar de San Juan. Me levanto, me ducho, hago la cama, y luego intento participar en todos los talleres posibles que hay. Lo que más me gusta es el taller de cocina. Me gusta mucho la lectura. Lo conocí cuando se presentaron en la residencia de mayores de Illescas, Toledo. No, me aporta... A ver, ¿cómo lo digo? Pues allí cuando estaba en la residencia de mayores no estaba bien, porque no era mi lugar. Y por lo menos pues me sacaron de allí y me han metido en una residencia de personas de mi edad. Pues una tranquilidad en la economía, en saber que mi pensión está en buenas manos. Tuve que comprarme una silla de ducha, me ayudaron a comprarla por internet. Salir a tomar algo y hablar de cosas, de cómo me ha ido la semana, de lo que me gusta. Me gustaría que las unidades de apoyo fueran fijas y no las cambiaran tanto, porque las coges cariño y luego al tiempo desaparecen y vienen otras distintas. Es como si viniera mi familia a visitarme. Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias. Es el testimonio de Daniel Jonathan. Bueno, lo de las auxiliares de apoyo es a lo que yo hacía referencia, que tenemos pocos recursos. Entonces es verdad que, bueno, pues que las cambiamos mucho, pero... Me quedo con esto. Bueno, muchas gracias a Gregorio, a Manuel y a Gemma por su presentación, y también a Jonathan por su testimonio. Sabiendo que el tiempo es un factor relevante en todo en esta vida, no voy a gastar muchos más minutos. Mi idea era hacer un resumen de todas las presentaciones. Voy a omitirlo para dejaros más tiempo a vosotros y que respetemos un poco más el horario del congreso. Con lo cual, si alguien tiene alguna pregunta, duda, crítica, siempre constructiva, las destructivas podéis ahorrarlas, por favor. Sí, ahí aquí. Sí. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Ah, bien, yo soy, lo siento, soy uno de los 10, eso de la estadística que salió, que somos afectados, no sé si de los 200, ese 5% de los 200 congresistas, que, bueno, tuve un ictus hace 4 años y
y eso, soy uno de los afectados. Yo he estado, soy de Murcia, he venido aquí por mis medios, a pesar de, digo, los juristas saben de tener una invalidez absoluta, nivel de discapacidad moderado, reconocido 3 años y medio después de, o 3 años después de que me diera el ictus, etcétera, etcétera, por situar un poco. Yo lo que he visto estos días, y aprovecho para ahora plantearlo en esta mesa, es un poco el gran problema de la gran heterogeneidad que hay en la normativa, en el marco jurídico. Estáis ahora centrando en la ley, en la 8/2021 tal, pero bueno, hay otro tipo de normativa. Yo reconozco que se ha hablado aquí de cosas ahora cuando se hablaba de asistente personal, creo el hecho de haber venido desde Murcia hasta aquí, bueno, denota que algo de interés tengo en estas cosas. Soy colaborador de FEDACE de hace tiempo, de 2 asociaciones que hay en Murcia, etcétera, etcétera. Pero reconozco, no tenía ni idea de que había eso que se llamaba lo del asistente personal, ni otras muchas cosas. Entonces, bueno, eso que ha sido, digamos, la revolución para unificar algunas cuestiones de la Ley 8/2021, ¿para cuándo la revolución de otras cuestiones? Había gente que se quejaba de que los asistentes personales, de que si de los miles que hay en España, que en vez de 1000 que había en su comunidad autónoma, que tenía que haber más y tal. Y yo digo, y yo que vi por ahí en un cuadro que había 3 en Murcia, ¿qué tendría que decir? Que además, en fin, ¿para cuándo eso? ¿Para cuándo? Ya digo, yo he tardado 3 años, 2 años en que me evalúe el nivel de discapacidad, con las consecuencias jurídicas que eso tiene, que conocen las personas que hay en la mesa. Bueno, yo tengo suerte, hay comunidades autónomas que tardan 3 o que... Por favor, ¿para cuándo vamos a unificar eso? Y bueno, ¿y para cuándo esa revolución y esa participación y ese empoderamiento y ese que estáis predicando, que se ha predicado en toda la jornada? Y yo, como ha dado permiso el moderador para que sean críticas pero constructivas, pues hago, ¿para cuándo? Digo, no creo que nadie nos haya limitado a los afectados el venir aquí, pero somos el 5% aproximadamente de... Es función... Y yo no he querido preguntar, ¿y qué tanto por ciento hay de los presidentes de asociaciones o presidentas de asociaciones regionales? En fin, eso no lo quiero preguntar. Pero centrándome, que ya sabéis que tenemos tendencia a irnos un poco por las ramas. Por cierto, que gracias por alguna intervención de algunos afectados, como Chema, como ahora ha habido un caso, pero algunos habríamos extrañado. Ayer yo saludaba a Aurora de forma emocionada, porque su libro a mí personalmente me ayudó a entender que cosas que me pasaban no era porque fuese yo, sino que nos pasaban a muchos, y la verdad se lo decía a ella, y lo digo públicamente aquí, un testimonio de alguien afectado en ese momento, psicólogo, tal, como si hubiese sido, vale mucho más, para mí, valió mucho más que alguien que hubiera sido supercatedrática de psicología, de no sé qué. Es decir, la aportación crítica, por favor, más testimonio de afectados. Y la pregunta, ¿para cuándo esa heterogeneidad se va a convertir en homogeneidad? Es decir, porque esto es sangrante en situaciones que se están dando de la diferencia en comunidad autónoma. Es decir, yo escucho cosas y me dan ganas de cambiar el empadronamiento a Albacete o a Alicante, desde Murcia, porque le diré, hay sitios que hay residencias varias, en Murcia no hay ninguna, hay sitios donde yo no sabía eso, que podemos tener un auxiliar bueno, pues me tendría que ir a Albacete, o en Alicante si hay
residencias y centros de día y centros... Es decir, En ¿para fu- cuándo unificar un poco Sí. todo ese galimatías que hay? Y bueno, y felicidades por la ponencia, por el congreso y todo. Ya digo, como el moderador ha dado la posibilidad de que haya un poco de crítica, pero felicidades por eso, pero madre mía, cuánto queda por avanzar, ¿eh? Cuánto queda por avanzar, ¿eh? El moderador agradece Muchas siempre, gracias, siempre la oportunidad Y perdón por Nada, por no, utilizar no- tanto no se tiempo, ¿eh? preocupe. Gracias. El mode- El moderador se irroga con la posibilidad de representar, en este caso, a la organización, y agradece enormemente cualquier comentario que ayude a mejorar, ¿no?, este tipo de foros. Mientras mis compañeros y compañeras de mesa piensan en si se animan en un campo tan árido como el que nos acaban de plantear, yo daré el paso adelante que corresponde al moderador y diré que no se mate al mensajero. Es decir, los juristas y las juristas somos técnicos y trabajamos en el ámbito técnico-jurídico. Hay cuestiones de incidencia política que a los que somos juristas nos corresponden un poco menos. Podemos analizar una ley, pero muy pocas veces, por no decir ninguna, los juristas impulsamos una norma. Y desde luego no podemos pagar el pato nosotros de las deficiencias en la asignación de recursos o de la cuestión competencial entre organismos administrativos. Eche este impasse para ver si alguien se anima. Por favor, que alguien se anime. No me dejéis solo con esto. Gema. No, a ver, es que realmente es una pregunta que no tiene respuesta. A ver, no depende de nosotros, es el legislador. Y es verdad, en cada comunidad autónoma pues se legisla de una manera, hay muchas diferencias entre unas y otras. Pues es que no hay respuesta. Ojalá, ¿no?, que fuera muy pronto, que se pudiera unificar todo, que bueno, pues que todo fuera más rápido, ¿no?, que las valoraciones no tardaran meses. A ver, yo he visto cómo las calificaciones del grado de discapacidad tardan 1 año. O sea, es algo... y 2. O sea, es que es algo increíble. Una valoración de dependencia, estamos hablando de, yo qué sé, meses, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo y a mí me gustaría que esa unificación, bueno, pues fuera mañana mismo, pero como ha apuntado Miguel, pues es que no depende de nosotros. Ya nos gustaría a nosotros poder hacer eso, pero es el legislador y en cada comunidad autónoma, bueno, pues tiene unas competencias, en fin. Hay otro problema. En las leyes civiles, una reforma como esta prácticamente no le cuesta dinero a la administración. Y si dice pues que estos funcionarios se adapten, pues en nuestro caso que se adapten por su cuenta, y en los juzgados pues que se apañen como puedan y tal, pero no le cuesta dinero. Ahora, otras reformas le cuestan dinero. Y el punto de partida es que ya andamos cortos de dinero. Porque desde la ley de dependencia, me parece que es la del 2006, sale una ley muy bonita, pero no había normas para suministrar el dinero que necesitaba la ley de dependencia. Y este año han salido cifras y reportajes en la prensa de gente que se está muriendo esperando que lleva de algún sitio el dinero para... Y en lo que usted ha expuesto va por el mismo camino. Las reformas que haya pues pueden ser muy bien intencionadas. Podemos sacar una ley diciendo que todos tienen derecho a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50 cosas, pero si no hay un complemento que diga que de dónde va a salir el dinero para pagar 50 cosas, tenemos un problema. Y un problema, yo particularmente tampoco estoy en el campo de la administración y tal, pero no le veo plazos. No le veo plazos. Pero es un problema distinto y añadido y muy gordo a lo que hemos comentado, los temas que hemos comentado en esta mesa. Sí. No tengo respuesta para eso. Sí, por supuesto, Gregorio, sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias, señor, por su intervención y por la crítica o por la parte que
que puede tocar en cuanto a incidencia política, que es a lo que se dedica la organización para la que yo trabajo. Sí decir, porque estas cosas tampoco es que salgan muchas veces a la luz pública, pero los tiempos del derecho no son los tiempos, digamos, de las personas, y los tiempos de la política tampoco es que sean los tiempos de la ciudadanía de a pie, por así decirlo. Entonces, muchas veces para lograr, y le pongo un ejemplo muy reciente de este año, la reforma del artículo 49 de la Constitución, que luego podríamos pensar si era importante, si era solo un nombre, que no lo era, pero algunas personas dicen, para mí que da igual que me llamen disminuido o que me llamen de cualquier manera, porque a mí lo que me interesa es la vida cotidiana y el día a día. Perfecto. Por supuesto que no se trataba solo de un cambio de nombre, hay una apuesta porque realmente los derechos humanos de las personas con discapacidad sean tomados en serio. Pero si usted supiera desde cuándo se empezó a pelear por esa reforma hasta el momento en que se consiguió, y ahora le llevo al ejemplo de lo que se ha analizado en esta mesa redonda, la ley 8/2021. En el año 2008 ya había gente dentro de Fundación 11 que dijeron, a ver cómo hacemos para que el artículo 12 de la Convención se convierta en realidad en España. Año 2008, se consiguió en el 2021. Entonces, le digo porque para cuándo, no lo sé, pero los plazos en los que las cosas se transforman desde el punto de vista institucional son mucho más amplios de lo que nos gustaría, porque las personas vivimos mucho menos tiempo. Pero lamentablemente están esos tiempos. Y luego están los tiempos de la política, que si usted se pone a pensar, y seguro que coincidirá conmigo, muchas veces, ¿qué buscamos desde el CERMI? Que las políticas de avance de los derechos de las personas con discapacidad salgan por consenso de los grupos parlamentarios. Conseguir ese consenso, usted imagínese lo que es cuando están discutiendo todo el día, que tú también, y tú más, y lo que llamamos la crispación política y la polarización política. Entonces, que tengamos esta ley, yo le digo, aunque no lo parezca, es una excelente noticia. Otra cosa es que nos gustaría que se aplique de forma mejor, que sea más conocida por todas las personas y que ya podamos recoger los frutos. Pero creo que hay que tener en cuenta estas divergencias que hay en las medidas de tiempo según el tipo de actividad que estemos desarrollando. Muchas gracias, Miguel. Tenemos una pregunta allí en el medio. Si es breve, tendremos dos preguntas. Si no es breve, solamente tendremos una pregunta. El que ha querido entender, ha entendido. Y no lo digo por ese lado del auditorio. Hola. ¿Ahora? Sí. Sí, por favor. Hola, espero que sí, que es rápido. A ver, yo me llamo Lu Vives, María Luisa, bueno, mi nombre, Lu Vives. Y tengo afasias, ¿vale? Y yo tengo, he hecho una asociación que se llama Hola, ¿qué tal afasias? Entonces, la gente o nosotros que tenemos afasias, ¿vale? Que no podemos hablar bien, que tenemos que escribir y leer, a veces la gente no nos lo entiendes, a veces no habla nada. Entonces, como ustedes me dijeron, el señor Manuel, me dijeron, le ayudamos, vale, bien, guay. Entonces, lo que queremos es que las cartas, lo que decía la señora Gemma, decía, que habláis un poco raros, sí, lo con vosotros, porque son abogados y rey y jueces, habláis un poco raros, pero la gente con nosotros sois muy raros más, ¿vale? Porque por nuestra vida es más difícil oír la gente y todo. Entonces, para nosotros, cuando hacéis unas cartas, para nosotros es un por favor hacer lectura fácil. Lectura fácil. Porque para nosotros, porque nosotros que lo entremos todo, claro, lo entremos todo. Aunque no se ve, lo vemos todo por igual que antes, pero no podemos hablar, no podemos escribir, pero lo entremos todo. Con lectura fácil, todo es más fácil la vida. O sea, ya está.
Espero que sean años, no, sea poco, ¿vale? No años pocos, bueno, y ya está. Era esto. Meteremos esa mención en el apartado de críticas y si os parece bien, seguiríamos a la siguiente pregunta. Gracias. ¿Me das permiso, Miguel? Por supuesto. Son 2 minutos, solamente 2 minutos y no es una pregunta. Por favor. Lo mío es felicitar esta mesa. Entonces todo el tiempo que quieras, ¿verdad? Pues me levanto No. y cojo la palabra. Intentemos ser breves. Solamente una cosa, de verdad, os quiero felicitar y sobre todo daros las gracias porque es verdad que habláis bastante raro, pero lo habéis hecho yo creo que bastante didáctico y casi, ¿verdad, Lu? Sí, lo hemos entendido todos, porque no solamente las personas con daño cerebral adquirido tienen dificultad para entenderos. El resto de la sala yo creo que estamos un poquito iguales. Bueno, la felicitación y solamente recordar, voy a hacer la cuña, Proyecto Rumbo, quienes estuvisteis ayer, si no os habéis dormido, recordáis que hablamos del servicio de orientación jurídica, que tenemos 107, 8, Manuel, y sigue sumando las consultas. Manuel es la persona de la Fundación Aequitas quien nos coordina este servicio de orientación jurídica. Estamos muy agradecidos, pero necesitamos, como equipo Rumbo y como FEDASE, que sepáis que tenemos 8 meses por delante para hacer las consultas. Hay mucha gente que todavía desconoce nuestro servicio, con lo cual hay que ampliarlo, hay que aprovecharlo. Esto está dentro del proyecto piloto, pero esperamos que a futuro podamos seguir apoyando esta gran iniciativa porque no la teníamos en daño cerebral adquirido. Nada más, Miguel, me he portado bien, ¿verdad? Gracias y enhorabuena a todos. Extraordinariamente, muchas gracias. Sin más tiempo que restar, únicamente 2 segundos abusando de la confianza en la organización para agradecer a Gregorio, a Manuel, a Gemma y a Jonathan por estar aquí, a la organización por haber dedicado un espacio al ámbito jurídico que a veces es indócil, pero desde luego es importante. Muchas gracias a vosotros por escuchar.